Ya. Hola. Hola, hola. Muy buenas noches. Nos da mucho Tardes, gusto ¿no? estar. Bueno, sí. No, sí es cierto, tardes. Es que aquí yo ya tengo todo oscuro. Pero bueno, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde apenas. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en la página de Acapulco Noir. Saludo a Atsin. Hola, Atsin, ¿cómo estás? Sí, ¿me escuchas, Hola, Atsin? hola, buenas tardes. A Sí, fuerte y Gabriel. claro. Y a Gabriela, que Hola. bueno, ya nos presentamos todos la semana pasada, ¿verdad? Hicimos el Sí. anuncio del club de lectura Ujú. y nos propusimos hacer una serie de mesas para ir entrando en materia de las lecturas que vamos a hacer en el club de lectura. Y la primera lectura está dedicada a Edgar Allan Poe. Vamos a leer los tres casos de Mr. Auguste Dupin. Entonces, queremos hablar un poquito acerca de el origen del género policíaco y cómo se ha ido formando como esta serie de categorías en las que se divide o subdivide el género, en las que a veces no nos ponemos de acuerdo, pero lo que queremos platicar ahora es justo para saber cuál es la estructura o cuáles son los elementos que le dan estos cuentos de Poe, por qué se dice que Poe es en quien se origina el género policíaco, y bueno, vamos a estar platicando acerca de eso, y no sé quién quiere empezar con esta mesa a platicarnos qué es el policíaco clásico, qué es lo que vamos a encontrar en la lectura de los cuentos de Edgar Allan Poe. Gabriel, que era el que planteaba la pregunta de ¿es Poe el autor, el creador del policíaco? Pues no. Bueno, a ver, es que hay que aclarar varias cosas. En el mundo editorial, o en el mundo de los fanáticos de cualquier cosa, de la literatura, del cine, pues empleamos ciertos vocablos que suenan como muy estrambóticos, pero pues en realidad no lo son, ¿no? El decir que Poe inventa el género policial, habría que preguntar si los géneros literarios se inventan. Y acá es como en la física, los géneros ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Eh, pero bueno, ahorita iremos, supongo que platicando, porque en realidad son tres cuentos y son tres versiones del género policial. La gente también luego se suele quedar nada más con los crímenes de la calle Morgue, pero eso es muy distinto, por ejemplo, del misterio de Marie Roget. A ver, yo lo primero que quisiera decir es, es un poco ilógico decir que Poe inventó el género policial cuando en sus cuentos no aparecen policías. Y cuando aparecen hacen el ridículo nada más, ¿no? Su personaje es un detective privado, amateur, ni siquiera detective, igual lo vamos platicando. Pero bueno, primero, inventar como tal, no. Es el primero que escribe, pues también lo podríamos discutir, dependiendo ahí de las teorías que tengamos sobre los orígenes. Lo que sí parece evidente es también en esta idea de que inventó, es que no tuvo sucesores. Solemos incluirlo, por ejemplo, Edgar Allan Poe y luego Sherlock Holmes, a la escritura de Conan Doyle. Entre los dos hay medio siglo. Entonces, casi me atrevería a decir que Poe ni siquiera se dio cuenta de que había inventado el género policial. La gente cree que al otro día de 1841 ya había unos anaqueles en las librerías como ahora de género policial. En parte de eso proviene de algunos teóricos y críticos del género, hablan de relatos protopoliciales, incluso del mismo Poe. Entonces, más que inventar, es toda una evolución del género, pero bueno, ahorita dejo ahí mi primera participación con un rotundo no. A ver qué dicen mis compañeros y a ver qué dices tú. Sí, bueno, no necesariamente vamos a estar de acuerdo, eso también tenemos que platicarlo. Y Atsin, ¿tú qué opinas? No es cierto. Bueno, yo también igual parto de la teoría. Yo soy más apegado que a lo mejor. Yo sí le daría la duda a si Poe, bueno, Poe pone las bases, para así decirlo, ¿no? De todo lo que después vamos a conocer. Y sí, entre Poe y Conan Doyle, pues hay N cantidad de autores y autoras que explotan el género y lo van a llevar, o sea, a su propia trinchera. Pero también parto de la idea de algunos teóricos franceses
de que, por ejemplo, yo sí creo de que el género a lo mejor también sus orígenes, por así decirlo, podría venir de China. En algún momento, inclusive, hasta Mempo Giardinelli lo saca a colación y dice, bueno, hay algunos manuscritos que yo no los conozco, o sea, que nadie los conoce, todo el mundo sabe de oídas que existen algunos manuscritos del siglo VII, en el cual hay varios jueces, o sea, no nada más hay uno, sino hay varios jueces que se dedican a resolver casos. Sin embargo, la manera en la que van a resolver ellos los casos, pues no son muy apegados a la ley. Sin embargo, ellos representan la ley, pero la manera en la que lo hacen, no, sus formas no son, digamos que muy ortodoxas, por así decirlo. Pero bueno, yo sí apoyo la lectura de Feridun Obejeida, la pequeña historia de la novela policíaca, el romance policíaco. Dice que sí, que le atribuye el origen, por así decirlo, o parte de esto a las aventuras del juez Dee, ¿no? Que él encuentra ciertos manuscritos y los traduce, pero habrá que, o sea, y yo en la lectura también de los textos de Robert Van Gulik, o sea, él hace alusión a muchos de estos libros y que deja después, bueno, antes de morir, los deja para el gobierno británico, una biblioteca que está en Inglaterra, me parece ser. Entonces, creo yo que hasta que alguien no vaya directamente y diga, aquí están los manuscritos, aquí está como que todo, a pesar que esté en chino, mandarín antiguo, y que diga, sí, aquí vemos los dibujos, y aquí vemos la configuración del detective, por así decirlo, o los protodetectives, como dice Gabriel, porque igual hay varios franceses, o sea, también hay otros franceses que apoyan que quien era Edipo Rey es un detective, ¿no? Que la historia comienza con Edipo Rey. De hecho, en Gallimard, en esta famosa editorial, hay novelas y series que parten de Edipo Rey, o sea, lo han explotado a más no poder a este personaje, y entonces a partir de ahí los franceses le atribuyen, bueno, habría que también preguntarles en la actualidad, ¿no? A diversos teóricos franceses si ha cambiado su visión del género, porque también como que son muy reservados, por no decir otra palabra, pero bueno, no sé ustedes qué opinen a partir de eso. O sea, yo creo que lo que hace Poe es poner las bases, ¿no? Como tal, o sea, sí ya teníamos detectives con Julio Verne, con Voltaire, con N cantidad de personajes, de autores, perdón, pero lo que hace Poe es darle como que la luz, protagonizarlo, y a partir y además es heredero de una tradición que viene del gótico, ¿no? Y del terror, que vamos bueno, ahorita más adelante vamos como que a explorar. Ok, Gaby, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, yo estaría muy de acuerdo con Atsin también, y también habría que ver un poco, o más bien como poner en contexto el asunto del origen de, ¿no? O sea, obviamente ya antes de Poe se escribían cuestiones sobre crímenes y demás, vamos, el crimen existe desde que existe el hombre, pues, pero sí Poe, digamos que si nos vamos al apellido del género, o sea, la cuestión de policial y demás, sí sería de la época de Poe, porque es también la época en la que aparece la policía como tal, ¿no? O sea, los cuerpos de seguridad con el nombre de policías o el cuerpo de detectives, de hecho, que se origina en Londres, pues, o sea, Londres es el primer lugar en donde hay detectives como tales o policías como tales. Entonces, por supuesto que a partir de esa figura es de donde saca Poe la idea para hacer sus, ¿cómo se llama? Sus relatos. Antes de él, por ejemplo, habría que considerar los crímenes, los relatos de crímenes, ¿no? Que solían ser muy populares ya a mediados del siglo XVIII y en el siglo XIX. O sea, incluso, por ejemplo, para los franceses y los alemanes, hay todo un género que después fue desapareciendo porque se fundió propiamente con la novela policíaca, que eran los pitabal. De los Pitaval, que eran relatos de crímenes célebres, ¿no? O sea, de juicios completos, que reciben el nombre de hecho por un jurista francés que se da la tarea de recopilar muchos de estos, ¿cómo se llama? De estos
estos crímenes o estos juicios originalmente pensados para abogados, pues, o sea, era un crimen, un relato pensado para las barras de abogados, para los abogados que iban a llevar casos similares, un poco tipo las tesis de la Suprema Corte ahora, ¿no? Pero en esa época estos relatos eran para los abogados, nada más que claro que se hicieron populares, pues la gente siempre, el morbo existe desde siempre, ¿no? Y el crimen genera morbo de por sí, entonces sí se hicieron populares para que la gente los leyera y se empezaron a publicar también en periódicos, en cosas por el estilo, como una especie de relatos cortos. Y por ejemplo, Alejandro Dumas tiene una colección grande de crímenes célebres, ¿no? Que incluyen crímenes de la realeza y cosas por el estilo. Pero de allí también, o sea, ya esa es una parte del origen, digamos, de la novela policíaca. O sea, no es que a Poe fuera el primero que se le ocurriera plantear una historia en la que hubiera un crimen que resolver. Eso ya existía, ¿no? Eso sí ya estaba. Les digo, nada más yo sí consideraría, estaría de acuerdo ahí con Atzin, en que quizá el primer detective como personaje sería ya el de Edgar Allan Poe, porque existía ya el personaje, pues, del detective, no antes, ¿no? Bueno, es que en realidad si pensamos en la narrativa criminal como tal, entonces es así, nos vamos hasta la Biblia, ¿no? O sea, desde que Caín mató a Abel, los seres humanos siempre hemos estado interesados en escribir y leer acerca de los relatos de los crímenes. Pero, ¿qué es lo que, digamos, hace particular a los cuentos de Edgar Allan Poe? Yo creo que en el caso no sé, de la Biblia, nosotros sabemos que Caín mató a Abel. En el caso de Edipo Rey, nosotros sabemos que Edipo mató a Layo, ¿no? Tal vez en esta fusión con el gótico, donde el crimen se convierte en un misterio, donde podemos encontrar esa semilla de lo que va a convertirse después en el género que estamos, no sé, estudiando o disfrutando en este momento. No sé qué opinen al respecto. Gabriel. Bueno, como poníamos allá en la cortinilla del video, también digamos, es que también había un error en pensar que el género es solamente uno. Lo que han dicho Gabriela, Yatzin e Iris, totalmente de acuerdo. Pero entonces estamos hablando de varios orígenes y de varios géneros. El primer cuento, el de el doble crimen de la calle Morgue, bueno, se explica a partir de lo que decían del influjo de la novela gótica. El caso del recinto cerrado no es una invención de Poe, es una invención de la novela gótica. Lo que hace Poe es a este final fantástico incrustarle un elemento, en este caso el detective, que es el que va a dotar de razón y de explicación al misterio. Entonces, digamos, esa sería una línea del género policial, la que proviene del relato gótico, la evolución del relato gótico, que también se llamaba novela negra, curiosamente. Luego están el misterio de Marie Roget, que es más de lo que decía Gabriela, de las causas célebres, el cantar de ciegos, la literatura de cordel. Como decía, esa literatura tenía un fin jurídico, legal, informativo, pero a todos nos gusta escuchar esas historias, cuando el criminal también contaba su historia y si la cuenta bien, si tiene gracia para contarlo, entonces la historia nos conmueve más y la gente empezó a pedir más. El caso de Marie Roger es una causa célebre, la de Marie Rogers, que ahogada en el Hudson. Curiosamente, Poe se la lleva a París porque considera que Nueva York es un pueblucho que no va acorde con el género policial. Ahí sería el género policial de una forma mimética, mientras que el otro es paródico, digamos, es mucho más complejo de todo eso. Yo nada más, como siempre, digamos, en lo que estaría en contra también en la idea de invención de Poe, que parece que lo inventaron los ingleses o que lo inventaron algo por el estilo. Si Gabriela tiene razón, y yo creo que tiene razón, ¿no? en esta lógica, en México tenemos el libro rojo de Manuel Paino y Rivapalacio, la historia de México a partir de los crímenes, y está el famoso caso de la familia Dongo. Entonces, esto querría decir que en cada cultura hay una forma del género policial. Cuando Axina hablaba de ortodoxo, casi brinco,
¿no? Porque en lugar ortodoxo hubiera dicho hegemónico. Hay una forma del género policial que expresado por la cultura francesa del siglo XIX, la modernidad de la que ustedes hablaban, el género policial explicado por los chinos, yo dudo lo de Joveida, pero digamos esa no es la discusión. Pero también en América Latina, porque también tenemos causas célebres, habría esa evolución, es decir, no habríamos importado el género, sino que es parte de cada. Otra vez, no será una invención, sino es la evolución lógica de la literatura. Y me faltaría la carta robada, que están todos los elementos de lo que después va a ser la guerra de la literatura de espías. La intriga internacional, el malvado superpoderoso, tal. Entonces, cuando dicen que Poe sienta las bases, no me acaban de convencer. Pero digamos, para la discusión, sí es cierto que digamos que a partir de Poe empezamos a nombrar lo que es el género policial. Pero digamos, el abanico es muy amplio, hay muchos géneros dentro del género policial. Está ahí. Sí, antes de darle la palabra a Chin, nada más decir que Edmundo Martínez manda saludos y que Javi Correa comenta sobre las hojas volantes en Latinoamérica y también que el caso de Mary Royat es, estirando la lógica, una non-fiction novel, que es cierto, está basada en un hecho de la vida real. Y de hecho también les quería comentar, cuando pensábamos en el nombre de Acapulco Noir, el Festival de Narrativa Policíaca y Criminal, pensamos en narrativa porque consideramos que debe incluirse la no ficción y la crónica, y también en policíaca y criminal porque más que como un género, lo pensamos como una temática, porque de repente nos pasa mucho que cuando decimos, no, pues fulano o fulana sobre todo, me pasa mucho con lo que escriben las mujeres, dicen, pero es que eso no es policíaco, pero es sobre crímenes, ¿no? El asunto es el tema del crimen visto desde la literatura o, bueno, desde la narrativa en sus diferentes variantes. Entonces, no sé, Atsin, vas. Eso que comentas es algo, creo que siempre viene a colación, ¿no? El tema de la gente que se reconoce dentro del género o no, o parte del género, ¿no? Y que le puedes decir, le puedes dar N cantidad de argumentos, decirle, pero es que tu novela, pues sí es negra, ¿no? O tu novela, pues sí es parte de una tradición, y te decir, no, ¿cómo crees? Sobre todo porque también se ha estigmatizado o tiene ciertos prejuicios que dentro de la academia, que eso pues ya quedó atrás, ¿no? O sea, ya cuando se habla que la academia, o que las grandes élites, creo que ya es cosa del pasado, ya son ideas súper arcaicas que ya caducaron, o sea, eso yo te la creo eso yo te lo creía hace 5 años, cuando yo estaba dentro de la carrera, ¿no? Pero ya después cuando yo empezaba, pero ya cuando yo termino la carrera, o sea, ya me doy cuenta que en realidad eso ya son cosas pasadas, o sea, yo agradezco que todavía alcancé a ver al final de la carrera 2 materias de policíaco y que mi tesis de licenciatura es sobre policíaco. Conozco a más bandas, o sea, son como 10 personas más también que están trabajando el género y que, digamos, y desde ciertas teorías, o sea, también hacen literatura comparada o utilizan, por ejemplo, la narrativa audiovisual también para hacer este contraste. Entonces yo creo que ya eso de que la academia o las altas élites han desprestigiado el género, siento que ya no, y también siento que mucha gente lo que hace es utilizar sobre todo el género o utilizar ciertas herramientas pues para construir una historia y como que pegarle al gordo, ¿no? Como que saben que si se van por este tipo de receta, por así decirlo, lo van a conseguir más notoriedad, van a conseguir que estén en ciertos festivales, que tengan cierta presencia, y bueno, de repente llega fulano de tal y no va a faltar el vato mamón que le va a preguntar, oye, y para ti, ¿cuáles son dame 5 nombres de autores policíacos, ¿no? O para ti, ¿qué significa la novela policíaca? Y pues como el vato no sabe qué es la novela, te va a decir, pues es que yo no leo novela negra, yo lo más negro que he leído pues es Stephen King, ¿no? Te va a decir otra cosa, por así decirlo, o sea, se va a ir por la libre y te quedas así como que, ok, ¿no? Pues entonces, ¿qué haces dentro de un festival policíacos? Y si no conoces
digamos, por lo menos a los güeyes que están al lado de ti, ¿no? Los que están en la mesa. Entonces, es como que algo ilógico. No sé, yo tampoco ya no me meto en camisa de 11 varas. Y pues regresando un poco ya a lo del género, creo que también aquí, como dice Gabriel, tenemos un ejemplo súper importante en Latinoamérica, que es La huella del crimen, ¿no? De Luis Varela, el cual imita sobre todo, pues sí, este policial súper clásico en donde tenemos el detective protagonista, que sucede un misterio y tiene el asesinato y a partir de ese asesinato se van a desencadenar otros más. Y además el crimen está situado no en Argentina, sino también en París, y tomando como inspiración a Gaboriau, sí era Gaboriau, me parece ser, ¿no? A Gaboriau, y incluso le dedica la novela, y dice, es que esta novela la escribí cuando me enteré que se murió, y así como que ahora la gente que adora a Maradona aquí como Gabriel, dice, yo le voy a escribir una novela a Maradona, porque desde que se murió voy a escribir El pase dorado, ¿no? Y ahí la línea. Entonces, como a partir de ese elemento es que Luis Varela, que es el nombre original de Raúl Wallace, es el creador, uno de los fundadores del género, ¿no? Y que en Argentina, y que curiosamente sucede en Argentina, porque si nos ponemos a escarbar, pues vamos a encontrar pues también más relatos prototípicos, tanto en México como en Chile, en Argentina, en Cuba, de gentes que ya estaban experimentando y que sin saberlo también habían escrito un enigma, una narración con estos elementos que en su momento creo yo se puede llegar a denominar que sí es como una receta que lo van a escribir también ese Van Den, Agatha Christie, todos ellos, pero ya a partir de los años, pues vemos que esta receta se va perdiendo, ¿no? Que ciertos elementos se pueden llegar a prescindir y que en la actualidad tenemos obras, pues que ni siquiera puedes encontrar a veces ciertas influencias, pero bueno, creo yo hasta acá. Gaby. Yo creo que tiene mucha razón Gabriel en algo que decía, ¿no? Que al final de cuentas el género evoluciona, pues, o sea, en algún momento se empieza a escribir siempre de un crimen, o sea, eso, como tú misma decías, o sea, desde Caín y Abel está escrito el primero, incluso antes, pues, no sé, con los egipcios y demás, o sea, pues hay muchos. El asunto es que, vamos, yo creo que el policíaco hay que verlo precisamente como eso, como un resultado de muchas cuestiones sociales, de muchas, pues sí, de la influencia del ay, ahora estoy sonando, alguien me está haciendo, ¿cómo se llama? Eco de repente, no sé si me oigo bien, bueno. Yo creo que el policíaco tiene mucho que ver con cómo evoluciona el contexto. Digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, que hay mucha gente que dice que la novela sobre el narcotráfico no tiene nada que ver con la novela policíaca, ¿no? Y si nos vamos a esta cuestión de la evolución del género, pues es que sí también tiene que ver. O sea, aunque sepamos quiénes son los malos en ese sentido, o sea, hay novelas en las que sí hay también un policía, el crimen, la cuestión del enigma y todo lo demás, ¿no? O sea, tampoco podemos ser como tan esto no y esto sí, o sea, si el policía tiene que ver con el narcotráfico, entonces ya no es novela policíaca, ¿no? O sea, no, tampoco. O sea, sí más bien tiene que ver mucho con esta cuestión de la evolución de los géneros, y si lo vemos, o sea, la novela de Poe, justo como decía Gabriel, pues sí, o sea, los crímenes de la calle Morgue es una influencia muy clara de la novela gótica y después va cambiando, ¿no? Y por supuesto que ya pensar ahorita en una novela tipo Los Crímenes, pues es solamente porque el autor lo intente hacer así, ¿cómo se llama? De manera intencional, pues, o sea, no porque así esté ahorita el contexto y así se puede escribir ahorita, o sea, ahorita si vemos hay muchas novelas y pienso, por ejemplo, en un extremo completo, Toño Malpica, ¿no? O sea, que hace novelas policíacas en las que el detective o el ayudante del detective, el Watson del Sherlock Holmes, es un niño de 12 años, ¿no? Sin una pierna, que además resulta ser un hombre lobo en la saga de los héroes, ¿no? O sea, ya después del último capítulo, el último libro, no tiene nada que ver con la cuestión policíaca, pero los dos primeros son libros policíacos. Entonces, claro que el género es amplísimo.
Y bueno, pero ya me estoy saliendo yo del tema de Edgar Allan Poe como origen, entonces mejor ya me callo. Les toca a ustedes. Iris, creo que se nos quedó pasmada. Bueno, en lo que participa, pues le sigo yo, porque voy a las preguntas. Bueno, ahorita ya participa. Yo estaría muy de acuerdo en lo que mencionabas, Gabriela. ¿Es la teoría de los géneros literarios? ¿O es una categoría temporal que recorre toda la historia? ¿O cada sociedad, cada cultura crea su propia versión, digamos, de los géneros? Y el género policial te hace referencia a la invención de la policía, ¿no? Como el cuerpo estatal. También yo diría la invención del crimen por dinero. Porque hay otros crímenes, pues ya los han mencionado, pero tiene que ver con el honor, con la familia, con el destino. Solamente la sociedad capitalista surgida de la revolución industrial podría entender el crimen como, digamos, como una cuestión económica, y también la idea de la ciudad, que es donde se va a desarrollar, ¿no? Es un género plenamente cosmopolita. Ahora, sí es mucho más amplio de lo que normalmente se suele pensar. A mí, por lo que decía Iris, que a ver si te regresa, me gusta más la clasificación de Manuel Vázquez de Parga, de llamarlo literatura criminal, basado en que la idea de novela de detectives es un error, ¿no?, de traducción. Y criminal haría algo mucho más amplio que esta categoría de la que tenemos. Ahora, en lo que decía Tzin, no estoy muy seguro que esos errores aparezcan en todo el orbe policial. Sí creo que es una característica muy mexicana. Nuestra concepción del género policial proviene de un error histórico. Los primeros textos policiales en torno al género policial, es decir, conscientemente escritos sobre la literatura policial, son sobre la novela policial de Alfonso Reyes y el prólogo que escribe Villaurrutia a la obligación de asesinar. Y cuando los pueden ustedes revisar, cuando vean la definición de literatura policial, ellos están hablando en realidad del policial blanco. Se refieren al género policial como un enigma, un crimen impoluto, la inteligencia, digamos, los crímenes del doble crimen de la calle Morgue, sí, pero no están describiendo el misterio de Marie Roget. Tampoco parecen tener mucha conciencia de que en Estados Unidos, escrito por franceses y norteamericanos, ha aparecido la novela negra o la literatura hard-boiled. Esa literatura en la clasificación de Reyes y de Villaurrutia no sería policial. A eso me refiero de un error de confundir el género con la especie. Y parte de eso, hay dos argentinos, Giardinelli y Piglia, que, por ejemplo, no entienden a la literatura hard-boiled como la evolución de la literatura de Agatha Christie, de la novela de Enigma, sino como la evolución propia de la literatura del lejano oeste. El detective aparece cuando es el sheriff de la literatura del siglo XIX, solamente que la ciudad, el crimen, la policía, le cambió el escenario, pues. Será la actualización de ese género. Creo que así es como se va ampliando el género y es mucho más amplio de lo que solemos pensar, pero en México estamos muy sesgados por este equívoco histórico de una élite a la que le encantaba la novela de Enigma y decidió que solamente eso era policial. Bueno, Iris ya regresó, pero no sé si ya tiene prendido el micrófono, entonces yo creo que mejor nos vamos rolando ahorita que venga Iris. Tengo prendido ya el micrófono, ¿me oyen? Es que tuve aquí un accidente, mi cría me desconectó el internet. Entonces me dijo, no, ya está muy entretenida ahí, y fue y desenchufó. Entonces estoy un poco perdida, así que más bien los escucho y ahorita me reincorporo. Bien, bueno, retomando un poquito lo que decías, Gabriel, que por ejemplo esto del crimen, ¿no? Del hardball y del crimen ya como un negocio, es algo que también se nota, por ejemplo, en ciertos escritores de mediados del siglo pasado, hablando desde Jim Thompson hasta Goodies. Por ejemplo, Goodies es uno de los que lo marca tal cual y lo dice, ¿no? En unos diálogos, menciona, es que mira, una cosa es asesinar por celos, por venganza
o porque tuviste un ataque de ira y viste el cuchillo y pues la oportunidad se te vino y vámonos, ¿no? Mocos. Y otra, muy diferente, es asesinar porque hay dinero de por medio. Entonces, esto ya te convierte a ti en un profesional. ¿Por qué? Porque ya te estás quitando los sentimientos que conlleva, ya estás haciéndolo con una cabeza fría. Y entonces esto ya es creo yo que hay un gran acierto, que también esas líneas son increíbles. Cuando él dice, nosotros somos profesionales y aquí no hay lugar para aficionados, ¿no? Y se puede emplear en varias categorías. Y creo yo que eso es realmente el crimen como tal. O sea, que dices que el personaje, en resumen, el personaje principal está huyendo, no sabemos de qué está huyendo, y se topa con una banda de criminales, ¿no? Y los criminales lo adoptan, y él trata de hacerse pasar por un tipo duro, y dice, sí, pues yo también puedo cometer crimen, yo también puedo disparar. Y entonces lo van probando a lo largo de la novela, lo van diciendo, a ver qué tan cojonudo eres, qué tan hombre duro, y es cuando le preguntan, es que mira, no asesinar no vamos a quitarnos de tapujos, no es el bello crimen ni nada, vamos a hablar al grano, ¿qué es cometer un crimen? ¿Qué significa matar a otra persona? No vas a estar, no son cosas morales, no, aquí ya te pagaron y no te van a pagar ni por preguntar, o sea, ya te pagaron por algo. Entonces, creo yo que fíjate, eso no lo había notado, sobre todo de estos investigadores, porque de los argentinos en común, que digamos, y en la actualidad también se puede ver en ciertas series, ¿no? Volviendo un poco ya a la acción, al cine, que muchos hacen esta comparación de el cine en la actualidad y qué valores retoma del western, ¿no? O qué elementos está jalando o qué elementos está haciendo tributo al momento de hacer ciertas series, y que tienes al detective, tienes primero, al sheriff, y después del sheriff al detective, y después tienes a un extraterrestre que puede sustituir bien a estos personajes, y que lo montas en la ruta del héroe, y que a partir de eso vas a desarrollar una historia. Yo no había notado esto que digamos que Mempo y Piglia despejaban y denigraban casi la novela clásica, pero lo entiendo también, porque creo que llega un momento en el que, sí, y lo dice se me fue su nombre, el de la máquina de pensar, ¿cómo se llama? Estos dos teóricos franceses también, los que escribieron las diabólicas, se me fueron su nombre. Narcellac, ¿no? ¿Quién? Narcellac, ¿no? Ese mero. Boileau y Narcellac. Boileau y Narcellac. Ellos al inicio, cuando empiezan a teorizar sobre la novela, a pesar de que están en Francia y a pesar de que ya tienen a la serie noir de Gallimard, y que, como dices también, hay muchos escritores de la élite que son fans de la novela, porque inclusive la traducen, por decir nombres, nada más diré Boris Vian y diré George Perec, que para mí son así como que canon, y que fueron güeyes que leían novela negra, igual Leonetti, y podemos decir, o sea, la lista es larga, o sea, todos los escritores podemos decir que han leído novela negra y que la han disfrutado y que son fans, y que la han traducido. Pero en Francia, Narcenac y Boileau lo que hacen al inicio en teorizar es que dicen, es que la novela policíaca ya ha llegado a su cumbre, ya la han explotado a más no poder, ¿no? Ya tenemos el crimen, y creo que esto es a lo que tendremos que ir ahora. ¿Cuáles son los elementos de la novela policíaca clásica y que son fácilmente identificables? El crimen dentro de una sociedad, dentro de la high society o la alta sociedad, que sucede en un recinto cerrado, y la cual también sucede en un lugar alejado, ¿no? Casualmente sucede en la casita de campo, en la casa de la playa, en una ciudad donde no hay nadie alrededor y que se repite, es un común denominador, y de repente llega el detective, ¿no? Llámese Hercule Poirot, llámese Filimar baboso, ¿cómo se llama el otro? Vilo Van Dames, y que a partir de esto, o sea, es curioso porque Narcenac y Boileau empiezan a teorizar sobre la novela policíaca clásica, pero también le auguran que dice que llega un momento en el que va a morir, y ni no reconocen ellos
también a Hammett o Chandler como continuadores de este género, ¿no? Ellos igual que Borges, estaban peleados y como que, y lo mismo que esta María Elvira Bermúdez y Agatha Christie, les daba pavor la sangre, ¿no? Al momento de escribir, o sea, no, ellos al momento, cuando ven un relato de esa envergadura, te van a decir, no, eso ya no es novela policíaca, ¿no? Eso, quién sabe qué sea, pero ni siquiera no hay este juego del puzzle, del enigma, que me haga el raciocinio, que me haga este juego que de repente lo va a explotar el Eric Queen y otros escritores, en el que llegas al penúltimo capítulo y te dicen, a ver, tú lector, ya tienes todos los elementos y te toca a ti ser el detective, dinos tú cuál es el culpable, y ahí te tienes tú como, pues puede ser fulanito, ¿no? Adivina quién es el culpable. Entonces, creo yo que igual aquí en México, como en otros países que he visto, la tradición empieza haciéndose un pastiche, sí, una parodia, y ya después, y como que no se lo toman tan en serio, y ya después, no sé, o ya después es cuando viene toda esta evolución, ¿no? Creo que viene con a partir de Rafael Bernal, cuando ya explota, bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo importante sería acá ver cuáles son los elementos principales del clásico y después del hard-boiled, ¿no? Por denominarlo así, y ya después aterrizarlo un poco a lo que está en la actualidad en América Latina. No sé si ya lo mencionaron, seguramente sí en lo que me fui, pero ahorita lo que estaba diciendo Atsin, ¿no? Como esto que decía, ¿qué es la novela negra? La novela del mundo profesional del crimen, ¿no? Cuando hablamos de policíaco podemos hablar de cualquier tipo de crimen, desde los pasionales hasta los más, hasta los accidentales, si quieres. Y cuando hablamos de novela negra es cuando hay crímenes en los que tiene que ver que quien está cometiendo el crimen ve en el crimen su forma principal de obtener el sustento. Sí, ya no hay una cuestión emocional. Entonces creo que ahí podríamos decir que hay una manera de distinguir esos dos tipos de novela, pero en el caso de los cuentos que vamos a leer, estamos todavía en el clásico, es decir, puede ser cualquier tipo de crimen, y lo importante es el misterio, ¿no? El resolver quién fue el que cometió el crimen. Yo creo que algo básico del género policíaco clásico o el género de detección, que también podríamos llamarlo así, ¿no? Porque lo importante es identificar, detectar quién cometió el crimen, es que es como una especie de vida ideal, es decir, todo está bien hasta que el crimen se comete. Una vez que el crimen se comete, ya todo empieza el caos, pero una vez que tú encuentras quién es el asesino o quién es el ladrón, el orden se restaura, y eso es lo que no va a pasar después en la novela negra, ¿no? El mundo es un caos y no importa si descubres quién fue, el caos va a seguir existiendo. Entonces, por eso son dos momentos distintos, y yo creo que esta evolución tiene que ver con las formas de delincuencia que tenemos en cada sociedad y en cada tiempo, en cada momento, ¿no? Y bueno, eso es nada más como para ponerme en sintonía con lo que están diciendo. Y ya, Gaby, ¿ibas tú? Sí. Sí, y justo iba a decir algo de lo que ya dijiste tú, que es, creo que así como una de las marcas de la novela policíaca clásica es eso, ¿no? La restauración del orden al final de cuentas, o sea, que se tiene la esperanza, pues, de que el orden se va a restablecer. Ahora, una cosa, y de eso sería regresando un poco a lo que decíamos antes sobre la cuestión de que el género es una evolución y no es que de repente ya por un contexto se deja de escribir otro. Me adelanto aquí un poquito a la que va a ser nuestra segunda lectura, la de Susana Hernández. Susana Hernández, por ejemplo, es una novela policíaca muy clásica. Vamos, ya cuando la lean, y no adelanto mucho, ¿no? Pero allí el motivo del crimen no es precisamente económico, o sea, ahí no es económico, es de otro tipo. Obviamente, los crímenes, como tú bien decías, cambian, ¿no? O sea, no es el mismo crimen pasional el que hay, por ejemplo, en el siglo XIX,
a ahora una cosa que también está como muy de moda, la cuestión de las novelas sobre patologías, ¿no? O sea, sobre asesinos seriales que tienen como una motivación más que nada patológica, y que también llaman mucho la atención precisamente por eso, ¿no? O sea, eso creo que es algo que hay que tener como muy en cuenta y es algo que a veces se pierde en este afán de clasificar las novelas, ¿no? O sea, perdemos de vista que, o sea, el esquema clásico del enigma todavía sigue funcionando y sigue teniendo lectores y sigue siendo efectivo, a pesar de que no sea como en la época de Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, cambian, pues. Y, por ejemplo, algo que decíamos en el ratito en el que tú no estabas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, o sea, la novela del narco, o sea, que mucha gente dice, no, novela del narco no tiene nada que ver con novela de detectives o con novela policíaca, entonces, pues, a ver, ahí es un crimen eminentemente económico, o sea, los delincuentes tienen una cuestión, un interés, pues, de forma de vida, tal cual, ¿no? En ese caso, entonces, por supuesto que hay novelas del narco que también entrarían dentro del género negro. Y no es que si estás en una caja no estás en la otra, pues, o sea, eso también habría que verlo y supongo que lo vamos a ir viendo, más bien se irá viendo justo con la selección de lecturas que hicimos para el club, ¿no? Iremos viendo estos cambios en el género, ¿no? Y no sé si le toca a Gabriel ahora, porque Iris otra vez se nos escapó. Sí. Ya volví. Nada más quería saludar a Alessandra Giordano, que, bueno, nos hablaba de que van de la mano el narcotráfico y policíaca y las drogas están presentes. Eso es justo lo que decía Gaby, ¿no? Es como el crimen contemporáneo. Y, bueno, manda saludos y Javi Correa dice que el Mandalorian es un ejemplo del western adaptado a la ciencia ficción. Entonces, bueno, ahora sí, Gabriel. Bueno, a ver, no es que las quiera yo acusar, pero en mi participación anterior les dije que en México teníamos el equívoco histórico de confundir policial blanco o novela de enigma con el género. Entonces, ahorita que hablaban ustedes de la forma clásica y la novela negra, creo que es producto de ese error. En realidad, había una primera, de manera ortodoxa, como dirá Xin. Hay una primera etapa que se llama la etapa detectivesca, cuando aparece Edgar Allan Poe, Gaboriau, hasta Sherlock Holmes, en la que el detective es una mente brillante, es el hombre del Renacimiento acosado por la modernidad. Piensen en el caballero Dupin, ¿no? Que, por ejemplo, Walter Benjamin lo relaciona, lo vincula que es el caballero Dupin, es el poeta viajante de las flores del mal, solamente que en sus andanzas por París se ha encontrado con el crimen. Entonces, esa primera etapa, que podríamos hablar del siglo XIX en términos amplios, es la etapa detectivesca. Luego aparece el policial blanco novela de enigma, que le encanta a franceses e ingleses. Ya hablaba Axin del club de Ellery Queen y de Agatha Christie. Pero chequen bien para la primera lectura. El doble crimen de la calle Morgue es, conforme a la novela gótica, un crimen que ocurre en un recinto cerrado, donde el asesino no pudo haber escapado porque todo está cerrado por dentro. Incluso hay una parte en la que el amigo narrador de Dupin ve una mano en la ventana y dice, esa mano no es humana, lo cual nos lleva a pensar en que es algo sobrenatural. Ese es el origen de la novela gótica. Eso yo lo he llamado el tópico sobrenatural. El caso del recinto cerrado está basado en la creencia de que el asesino debía de haber sido alguien sobrenatural y el detective, este paladín de la razón, lo que va a hacer es demostrar que no hay ningún fantasma, sino que todo fue cometido por un humano, en el caso de Poe, un changuito, ¿no? Pero digamos, por algo no, es una explicación racionalista. Es Scooby-Doo para acabar pronto, ¿no? Los vínculos entre lo gótico y el policial. Ahora, lo que hace la novela de enigma inglesa es imitar, ese es otro punto que nos llevará a la idea de imitación con la que tanto denostan a la literatura latinoamericana. Bueno, los géneros literarios evolucionan por imitación.
Conan Doyle en El perro de los Baskerville lo que hace es una parodia, ya hablaremos de los términos de la parodia, pero una imitación de los crímenes de la calle Morgue, es repetir un esquema a lo que se refería a Tzin, pero es una imitación de menor grado. Lo que hace la novela de Enigma, que tanto le gustaba a Reyes, Villaurrutia, Borges, todos estos, es un caso de recinto cerrado, pero sin tópico sobrenatural. Es la expresión de una sociedad elitista, hegemónica, donde, como decía Tzin, alejados del mundanal ruido, en una casona victoriana, de pronto aparece un cadáver impoluto y hay que resolverlo. Y entonces es la sociedad burguesa que es superior a la plebe, ¿no? Lo del crimen por dinero, un poco a eso me refería, que se va a divertir. La novela de Enigma es un divertimento. Y luego aparecería la novela negra, la que ustedes ya, digamos, identificaron bien y que yo decía proviene del western, ¿no? O de otra tradición. Entonces, habría diferentes etapas, diferentes momentos, y lo de la novela del narco, que comentaba ahorita Gaby, a mí me parece claro que es la expresión de otra sociedad que tiene una idea del crimen distinta. Ahora, por eso también cuando Atzin dijo lo de ortodoxo es, pues, cada sociedad crea su idea del crimen y de la novela criminal. Bueno, hasta ahí. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Pues sí, como dice Gabriel, fíjate que yo en su momento, a mí sí me gusta, a mí sí me hubiera gustado, o en lo particular sí me gusta que las novelas clásicas tengan este elemento sobrenatural, ¿no? Que, o sea, que tengan por lo menos un personaje que no sea de este mundo, por así decirlo, porque eso ya le da un giro y ya te dice, ay, güey, o sea, ese güey sí era fantasma, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, él era de otra dimensión, o era un nahual que se había transformado y era el que cometía ciertos crímenes, como que te deja cavilando porque ya no es tanto la idea del raciocinio, y esto bien lo podemos ver en otras latitudes, ¿no? Con otros autores, que eso es lo más enriquecedor, pero creo yo igual nada más un poquito para aportar, sí es esto, las características llegan a ser tan repetitivas que la casa victoriana da la casualidad que todas son rojas. La fachada por lo menos de las novelas, de las pocas novelas que yo he leído clásicas, la fachada victoriana en la que suceden los crímenes es roja. Y dije, güey, pues, ¿cuántas casas rojas debe de haber en Inglaterra o en esos países que casualmente en esa casa roja sucede ese crimen, ¿no? Y además, como que se parecen bastante, digamos, en esta categoría. Y ya, ¿no? Sí llega a ser un puzzle de resolver y de encuentra quién es el culpable, pero creo que sí llega un momento en el que los teóricos ya no alcanzan, los teóricos en ese momento, hablando de Villaurrutia y de Reyes, que no creo, ni siquiera se acercaron, o sea, yo siento que nada más lo que hace Villaurrutia es un prólogo, ¿no? Y además es un prólogo todo rascuacho, que empieza a hablar de su novela. Lo más curioso es que empieza a hablar primero de una novela que no es novela, que es Dama de Corazones, y a partir de ahí empieza a decir, sí, es que la novela policíaca, si yo hubiera escrito una novela, no hubiera sido Dama de Corazones, hubiera sido una novela policíaca, y ya. O sea, Villaurrutia no dice nada, a mí no me dice nada. Y Reyes, bueno, pues más allá de haber traducido a Chesterton, que ya Chesterton, eso es digamos, es parte sí de una tradición clásica, pero también está en ese momento de transición, porque ya creo que Chesterton es de los autores que se han dado cuenta que el género tiene más posibilidades de ir, o sea, de no nada más quedarse con un detective o con el padre Brown, o no nada más de un padrecito que se dedica a resolver crímenes a millones de kilómetros de distancia, sino que él ya ve que esto puede ir a otra categoría, sobre todo en ciertos cuentos que los siento yo más negros que clásicos, ¿no? Que siento que él ya está preconfigurando o que ya está viendo que se puede jugar con otros elementos, con otros tópicos. Y es lo que sucede. Esa es, por ejemplo, una duda que a mí en lo particular me lleva, que tenemos ahora en la actualidad una amplia gama de novelas y que sí podemos ir a la librería y bien dicen, aquí está novela de misterio, ¿no? Novela policíaca, de crimen. Pero de repente las lees
y te quedas con cara de, güey, o sea, ¿esto qué es? O sea, por eso creo yo lo interesante de esa mesa, no es por echar más flores ni nada, pero lo interesante es porque de repente mucha gente va a estas librerías, te compra una novela que dice en la novela negra y que resulta que de negra no tiene nada, ¿no? O sea, de negra nada más tiene la tapa. Entonces, o caso contrario, vas y compras una novela pensando que sí, que va a ser, que tiene N cantidad de crímenes, sangre, violencia, lo que quieras, y de repente te sale que es una estructura súper clásica del reloj, casi así, tal cual perfecta, y te quedas con la cara de, ¿y esto qué es? O sea, esto no es ni una novela negra, ni una novela clásica, ¿qué es lo que estoy leyendo? O sea, la editorial me dice novela negra, o novela de crímenes, o serie tal, pero en realidad, ¿qué es lo que estoy leyendo? O sea, ya, y esto es súper atemporal también, porque he encontrado novelas de 1945, del 30, que digamos, va, por el tiempo y espacio te puedo decir que es clásica por el momento, pero de repente también te digo, tiene ciertos elementos que se salen ya del canon y que digo, esto ya no es clásico, esto ya es hardboiled, ¿no? Bueno, hasta aquí ya nada más. Gaby. Yo no, bueno, obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Atzin justamente y con algo que decía Gabriel, que era lo que iba a comentar antes de que me ganara Atzin. Que sí, evidentemente la novela evoluciona y presenta una sociedad muy diferente, pues, ¿no? O sea, no va a ser la misma novela policíaca la que escribamos en México, la que se escribe en México, que la que se puede escribir en Estados Unidos o en otras partes. Y algo incluso muy fácil de ver la diferencia, por ejemplo, la novela del narco, ¿no? También, yo regreso a la novela del narco, pero es una discusión que he tenido muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la novela colombiana del narco no es igual a la novela mexicana del narco tampoco, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso hay quien en Colombia lo llama más bien novela del sicariato, porque allá la figura más importante es el sicario, no tanto el narcotraficante. Entonces, yo creo que va a estar divertida esta discusión. Ahorita podríamos seguirnos muchas horas, pero creo que vamos, conforme vayamos haciendo las lecturas y demás, va a ser muy interesante ver estas características y cómo se han ido modificando con los años. O sea, si pensamos que el hardboiled es solamente de principios del siglo XX, vamos a ver que no es cierto, que también sigue habiendo ahorita hardboiled, que sigue habiendo novela clásica, que obviamente hay muchas mezclas, ¿no? O sea, la cuestión de lo sobrenatural que decía Gabriel y que decía Natzin hace ratito, sigue apareciendo ahorita, aunque también tengamos, por ejemplo, novela policíaca con ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver todos estos cruces y eso es padre, pues, o sea, se habla de un género muy vivo, ¿no? Y de un género que se alimenta de un montón de cosas, no nada más del puro crimen como tal. Sí, yo quería comentar, porque hace rato hablaban como de esta cuestión de que lo que hace Edgar Allan Poe un poco es quitarle lo sobrenatural al gótico con el misterio. O sea, en el caso del tercer libro que vamos a leer, que es uno de Anna Katharine Green, es una historia que ya es policíaca, que hay un detective, pero antes de ella otra mujer escribió una historia muy similar, o sea, como pensando en las mujeres que hayan escrito sobre el género, pero que no está considerada dentro del canon, porque hay un elemento sobrenatural. Entonces, mientras que ahora se está regresando digamos, a estas mezclas, al principio, digamos, no estaba considerada como tal por el simple hecho de que hubiera un elemento sobrenatural en esa historia, ¿no? Entonces, tenía que quitarse todo este pasado gótico, todo esto que tenía que ver con fantasmas y videntes y cosas de otro mundo, para que pudiera ser considerada como policíaca o como una novela de detección. Y en cuanto a la cuestión de la imitación, yo creo que el asunto es cuando se copia tal cual el esquema de otros países, pero no se hace una apropiación de ese esquema, ¿no? O sea, yo creo que la novela, como el lenguaje, la estructura es una sola, pero tienes que apropiarte de esa estructura para hablar de las cosas que te interesan en tu sociedad, ¿no? Entonces,
el asunto, por ejemplo, con lo primero que se escribió en México es que creo que solamente se reproducían estos esquemas y que es hasta que llega Bernal y habla de este personaje que viene de la revolución y que está inmerso en el el sistema corrupto mexicano, cuando ya se naturaliza esta estructura en México, o sea, cuando ya se la apropia para hablar de su propia criminalidad, porque al final de cuentas, para mí sí es una cuestión de temática, ¿no? De vamos a hablar del crimen, y el crimen y el cómo se plantea en la sociedad es el eje de la narración. Cuando a mí me preguntan ¿cómo puedo distinguir una novela que sí entra dentro de la narrativa policíaca y criminal de una que no, ¿cómo sé que el eje es el crimen? Es que no se trata solo de que haya un asesinato al principio de la historia, se trata de que conocer el cómo, el por qué y todo lo que hay alrededor del crimen sea lo principal de la historia, porque si no sería tanto como decir que no sé, las novelas de Crepúsculo son novelas de vampiros, cuando sabemos que son novelas rosas. O sea, que haya vampiros no las hace novelas fantásticas, porque ahí lo importante es que el chico conoce chica y si al final se van a quedar juntos. Entonces, una novela, si hay un crimen al principio, pero si lo importante es que el chico conoce chica y al final se van a quedar juntos, entonces no es una novela negra, no es una novela policíaca, no es una historia de crimen, ¿no? O sea, ¿cuál es el eje de la narración? Yo creo que podemos partir de ahí, ¿no? O sea, el crimen es el centro, es el tema principal de la historia, y bueno, vamos a ver las distintas formas que a partir de Edgar Allan Poe y tal vez antes ha tenido la literatura para abordar este tema, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Y bueno, saludar a Pablo Reyes, que nos manda saludos a todos. Alessandra nos recomienda La Virgen de los Sicarios, crónica de un secuestro, súper buenas, dice. Y Javi Correa dice, es que existe el desgaste de algunos elementos como el recinto cerrado o el detective que terminan por automatizarse a pesar de que se reformulan y se transforma para poder elaborar una poética distinta de su precedente. Yo también ahí quisiera comentar que yo creo que todos los elementos que conforman la novela criminal en general se van actualizando conforme se van utilizando. Es decir, el detective de Allan Poe no es el mismo que el de Chesterton, no es el mismo que el de Conan Doyle, no es el mismo que los de Chandler y Hammett, pero eso no quiere decir que se olviden de los detectives anteriores, ¿no? Creo que le van restando y agregando elementos dependiendo de la sociedad de la que forman parte. O sea, es decir, ya para estas alturas, estos cerebros superdotados ya no son suficientes, ¿no? Para combatir el crimen. Entonces hay que pensar en detectives más duros. Entonces los van modificando, pero no creo que justo lo que ha hecho que evolucione y que haya tantos subgéneros es que no se automatizan, es que se van actualizando dependiendo de la circunstancia en la que tienen que investigar. Y bueno, eso era lo que quería comentar. No sé, Gabriel, sigues. Pues bueno, yo creo que ya para ir cerrando, ¿no? Yo les quiero spoilear un poco la lectura de Edgar Allan Poe. Hay un canadiense de origen polaco, un investigador, que se dedicó a investigar qué había pasado con Marie Rogers. Porque Poe va leyendo, bueno, Poe Dupin van leyendo en el periódico el crimen de Marie Rogers, Marie Roget. Y si recuerdan, en el cuento de Poe no descubren al criminal, ¿no? En este género que está en formación, en la etapa detectivesca, ese es un cuento sin solución. El Dupin no acaba por encontrar al asesino. Bueno, este investigador canadiense se dedicó a investigar qué había pasado con Marie Rogers y descubrió en esas causas célebres de las que hablábamos hace rato que Marie Rogers murió víctima de un aborto clandestino que se realizó en la casa de la señora Leduc, la que aparece en el cuento. A partir de ahí acusa a Poe de ser un mal detective porque no logró descubrir eso.
Yo creo que no, al contrario, y tiene que ver con lo que han mencionado ustedes del el lector, la sociedad para que la que ha escrito, y yo creo que Poe se dio cuenta muy bien que una mujer que aborta para la sociedad victoriana, para la sociedad europea del siglo XIX, una mujer que muere al practicarse un aborto no hubiera creado ninguna empatía. Entonces, reformula el crimen para que sea una pobre doncella la que es atacada por alguien que no alcanza a descubrir. Lo digo por lo que comentaba Javi Correa, está a punto de ser, es casi una novela sin ficción, o este policial que viene de la causa célebre, pero Poe le da el giro porque está pensando en sus lectores, en el público al que va a recibir esa literatura. A partir de eso, se construye todo lo que ya decían ustedes sobre la evolución, la automatización de algunos esquemas, nuevos elementos. Esa es la categoría de género, el esquema, pero no es un esquema cerrado, sino que admite múltiples variantes y se va ensanchando. Lo que decía Xin es un poco como cuando uno infla un globo. Es decir, gana el que lo infla más. El problema es que si te pasa, se te rompe. Es cuando saliste del género. Esa delgada línea de qué sí es del género, qué no es, qué tanto lo expande, pero lo expande tanto que se sale. Un caso es el de la novela de espionaje, que parece haber consenso en que se salió del género, ¿no? Pero es lo que discutiremos a lo largo de todo este club de lectura y de estas charlas que tendremos. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Iris, a los compañeros por estar aquí platicando y ya. Atsit, para cerrar. No, pues yo estoy anodado del dato que acaba de revelar Gabriel. No me lo puedo creer. Creo que esta noche no voy a dormir. No, o sea, está increíble. O sea, esto jamás me hubiera ocurrido. O sea, y creo yo que da un giro totalmente diferente a la manera en la que vamos a leer también ahora a Poe y a todos los demás autores, porque ya te estás preconfigurando. Y digamos, esto del aborto es algo súper interesante, ¿no? Porque creo yo que es un tema que no se ha tocado tanto, que de que hay novelas, o sea, sí hay novelas y novelas de crímenes en las cuales el tema es el aborto y se comparten de ahí, pero esto de María Roy, o sea, sobre todo para la época y para el momento en el que están, o sea, sí es algo que le da un giro totalmente, o sea, ahí está tu giro, ahí está el cierre culminante, ese es el clímax, creo yo, y ahí como tal, o sea, yo ya no me quedan dudas, o sea, está increíble, me quedo con eso, y bueno, creo yo que conforme vayamos pasando las lecturas también, pues vamos a ir aclarando un poquito los términos de ¿por qué novela negra? ¿Por qué no noir? ¿Por qué en vez de decirle noir, por qué no decirle el Galio? ¿No? Que pues, a mí Italia me parece fenomenal también, en Italia no le llaman noir y le llaman Galio también, y que estos nombres tienen que ver sobre todo con el marketing y con las editoriales, o sea, no tiene nada que ver con la manera en la que están escribiendo, y también apoyo mucho lo que dice Siris, esto de que, pues no porque tenga un crimen, güey, tu novela va a ser novela negra, ¿no? O tu cuento va a ser medio negro, o sea, no porque sea, como bien dice, lo decía también este maestro Vicente Torres, no porque el cuento tenga personajes ni niños o infantiles, va a ser literatura infantil, o sea, pues no, lo mismo acá. Entonces, creo yo que ya nos podemos quedar con esto, con lo que dice Gabriel, ¿no? Que este es el cierre, que bien que se lo tenía guardado, ¿eh? Creo yo que a partir de ahora muchos están escribiendo su tesis ya de licenciatura y de maestría y dicen, no, mira, te voy a descubrir el hilo negro de Poe. Creo yo que con esto nos quedamos. Y muchas gracias, Iris, y pues nos vemos la siguiente. Les subo el artículo ya al club de lectura, por si alguien no me cree. Les subo la investigación. Sí, por favor, Gaby. Pues yo cierro mi participación en esta retomando el tema de la mesa, ¿no? ¿Es Edgar Allan Poe el padre del género negro o no? Bueno, creo que podemos concluir que no y sí, de cierta manera, o sea, no porque obviamente antes de él ya se escribían muchas cosas sobre crímenes y demás, y sí de repente porque de cierta manera es como quien inicia el cambio de
la forma de escribir sobre los crímenes y demás, ¿no? Entonces, lo padre justamente que empecemos con Edgar Allan Poe, la lectura de estas novelas de este año de lecturas que pretendemos, pues será justamente como ver el momento en el que justamente se empieza a escribir de una manera diferente y seguiremos hasta ver cómo ha ido evolucionando Dupin en distintos personajes, en distintas personalidades, en distintas encarnaciones. Entonces, pues muchas gracias por la invitación de hoy y nos vemos el 12 de diciembre en la primera sesión del club. Gracias, Iris. Gracias, Gabriel. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo a quienes nos estuvieron acompañando en esta mesa. Y bueno, a leer a Edgar Allan Poe y a leer son 3 cuentos bastante breves, entonces tenemos todavía 2 semanas para leerlos con esta. Y Gaby, ¿querías comentar? Una cosa, para la gente que ha estado buscando los cuentos, creo que podemos poner el link, están los 3 en el sitio de Ciudad Seva, para poderlos tener a la mano. Entonces al rato ponemos el link en el grupo para que los puedan encontrar. De acuerdo, me parece muy bien. Perla Santos dice, Gaby Valenzuela, eres maravillosa. Y gracias a todos por sus aportaciones. Gracias, Perla. Muchísimas gracias. Les decía a todos los que han estado con nosotros y esperemos que también estén con nosotros en el club de lectura, que lean y que podamos comentar ya con este poquito que sabemos acerca del género, poder comentar acerca de los textos con más detenimiento. Muchísimas gracias y nos vemos el 12 de diciembre. Bye.